Pero a algunos de ustedes les vendría bien, aunque sea mover los brazos un poco para arriba y para adelante, ¿no? Para los costados. Un poco de gimnasia les viene bien. Pero lo voy a hacer yo porque ustedes ya se lo acuerdan, ¿no? Que es nuestra visión, ¿cuál es? Amar a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos y edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Para esto nosotros estamos trabajando en todas las cosas que compartió Leo, no están desconectadas de esta visión, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo está conectado con esto, con lo que estamos creyendo y con lo que estamos deseando y con lo que estamos trabajando para que la visión se haga realidad. Bueno, ahí está, ¿no? El propósito final es edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, algo importante que estamos incorporando en este tiempo y que estamos queriendo fortalecer, que comenzamos el año pasado, es con las casas abiertas. ¿Cuántos de ustedes están participando o están ahí trabajando en una casa abierta? A ver, levanten la mano, por favor. Levanten la mano, levantenla bien alta. Bueno. O que se anotaron para empezar, pero todavía no empezaron, ¿no? Ahí, bueno, porque los vi a Johnny y Pri que no levantaron la mano, digo, o se arrepintieron o... Pero ahí estamos queriendo fortalecer y retomar, y yo les quiero animar, hermanos, a empezar a desarrollar esta visión o este trabajo o empezar a tomarlo, porque es algo que necesitamos como iglesia. No alcanza un culto una vez por semana. Necesitamos vernos, juntarnos. Por ejemplo, en este culto ustedes son ministrados por los chicos que nos dirigen, nos ministran Belén. Ahí cada vez que dirige insiste para que todos participen, pero cuesta, ¿viste? ¿O no? ¿Dónde está Belén? Se me fue. Ah, ya está. ¿Viste que cuesta, no? Que los hermanos participen, digan. ¿Tienen algún texto bíblico? ¿Tienen algún testimonio? ¿Viste? Participar es muy difícil en una reunión así, pero en una reunión en una casa, ¿sí? Donde uno está sentado alrededor de una mesa, con un mate de por medio, unos bizcochitos de semillas. ¿Qué? O lo que fuere, charlar, hablar, compartir, leer la palabra, orar juntos, es mucho más fácil y ahí se desarrollan los dones, las capacidades que cada uno de ustedes tienen. Así que yo los animo, hermano, en este tiempo a abrir sus casas o a participar en una casa abierta o estar involucrándose de alguna manera. Ustedes dicen, yo en mi casa no puedo, por diferentes razones no puedo abrir mi casa para hacer estudio bíblico, pero de repente puedo ir a la casa de alguien a dar el estudio bíblico o a compartir con los hermanos. Amén. Así que yo los animo a estar ahí trabajando en esto y no dejar pasar esta oportunidad y este tiempo, porque, hermanos, no quiero ser extremista ni exagerado, pero se vienen tiempos difíciles para la iglesia. Como anticipo, miren, no nos podemos reunir acá, pero va a llegar un tiempo que no nos vamos a poder reunir como nosotros estamos acostumbrados a reunirnos, y tenemos que tener desarrollado el ministerio de las casas, porque es ahí donde vamos a terminar funcionando como iglesia generalmente. Ustedes dirán, pero no, está exagerando, ¿por qué esto y lo otro? Bueno, pero la iglesia comenzó en las casas, continuó durante siglos en las casas. Muchos tiempos no hubo templos, después aparecieron los templos. En diferentes lugares hay persecuciones, como lo hubo en China durante muchos años, décadas, y los cristianos no tenían templos, pero saben que fue la época de mayor crecimiento de la iglesia en China, cuando no tenían templos. Una vez que el comunismo dejó que las iglesias tuvieran sus templos, paró el crecimiento. No digo que no sea necesario un templo, pero fíjense, paró el crecimiento cuando empezó la iglesia a reunirse en un templo. Yo quiero compartir justamente una palabra porque estamos viviendo tiempos complicados, tiempos diferentes, tiempos movidos como iglesia. Y hay una palabra que yo quiero compartir ahí Ahí estamos. Que le puse como título, los que trastornan el mundo, ¿sí? Haciendo discípulos. Y ahí en Hechos está esta expresión que yo puse como título, dice, pero no hallándolos, porque estaban buscándolos a Pablo y a Silas, que hicieron un barullo bárbaro
en la ciudad, y Jasón era un cristiano que había abierto su casa justamente para predicar el Evangelio y para recibir a los apóstoles, y entonces estaban en medio de la persecución, porque ahí después ustedes léanlo, se habían convertido muchísima gente cuando ellos predicaron el Evangelio, y gente importante de la sociedad, mujeres, hombres, religiosos, sacerdotes, se habían convertido al Evangelio. Entonces la oposición, o sea, la religión oficial, se enardeció en celos y querían meterlos presos, no querían que prediquen más, querían matarlos, querían hacerlos desaparecer. Entonces los persiguieron por todos lados, los buscaron, no los encontraron y lo trajeron al pobre Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Miren lo que gritaban. Estos, lo gritaban, dice ahí, ¿no? Gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pero no lo decían como una alabanza, como lo decían quejándose. Tremendo, ¿verdad? ¿Y por qué trastornaban el mundo conocido en esa época? ¿Y por qué dicen los que trastornan el mundo entero? Porque ya habían oído y sabían que estos locos, estos discípulos de Jesús, los apóstoles, habían estado por diferentes ciudades predicando y se convertían de a cientos y de a miles las personas y se entregaban a Jesucristo y sus vidas eran transformadas y cambiadas. Entonces cambiaba la sociedad, cambiaba la cultura, la corrupción ya no estaba más, la idolatría desaparecía, los negocios de los idólatras se terminaban, como pasó con esa chica que tenía un espíritu de adivinación y había un tipo que la explotaba, y ella, cuando fue liberada, el tipo perdió su negocio. Entonces estos trastornan todas las cosas, cambian todo. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaban todo, hermanos? ¿Qué era lo que hacían estos discípulos, estos apóstoles, para que las ciudades cambiaran, para que fueran transformadas, para que no hubiera más corrupción, no habría más delitos, no hubiera más idolatría? ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué hacían? Predicaban el Evangelio. ¿Qué hacían? Predicaban el Evangelio con demostraciones de poder, milagros. Sinceramente lloraba al Señor y digo, Señor, si pudiera con esta prédica movilizar un poquitito más los corazones de mis hermanos en amor hacia el mundo, hacia el prójimo, en amor y no en odio, en juicio, en condenación, en amor. Si pudiéramos a través de este mensaje tocar el corazón de mis hermanos de manera que a sus prójimos los miren como objetivo para convertirlos en discípulos de Cristo, habría logrado la meta de esta prédica. No quiero predicar para que ustedes me juzguen si está bien o está mal lo que estoy diciendo, o está lindo o está feo, si les hace bien o les hace mal. Sinceramente, mi intención con predicar en esta noche y compartir esta palabra no es que sea un domingo más y yo cumpla con lo que tenía que cumplir, que es predicar. Deseo de todo corazón, hermano, sinceramente, y lo digo con aún dolor y tristeza, de ver a la iglesia de Jesucristo en la retaguardia, encerrada en sus cuarteles, y cuando salen a la luz, salen para proclamar otra forma u otro camino de salvación para la sociedad. Me causa mucha tristeza lo que está pasando en este tiempo, y no ver a la iglesia salir a brillar y a hacer brillar a Jesucristo. Me causa mucha tristeza ver los púlpitos convertidos en otra cosa. Me causa tristeza ver los púlpitos ser usados para hablar de cualquier otra cosa y no hablar de la palabra de Dios y no hablar de Jesucristo.
Por eso, hermanos, necesitamos levantarnos en este tiempo en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, para dar testimonio de aquel que transformó nuestras vidas. Mi tarea es compartirles la palabra, y sé que el Espíritu Santo es el único que puede movilizarlos a ustedes y tocarles el corazón, pero es mi oración, se los confieso. Yo antes de venir para acá oré y dije, Señor, que no sea una palabra más, que sea una palabra catalizadora, que potencie a los hermanos a hacer lo que tenemos que hacer, que es discípulos. Y es eso lo que va a transformar y trastornar nuestra sociedad. No es otra cosa. Lo que va a transformar al mundo, lo que va a cambiar a la sociedad, es el cambio de las personas en lo más profundo de sus corazones, desde la raíz. Debemos tomar esto de hacer discípulos como la causa suprema de todas nuestras causas. La causa suprema por la cual vivimos. ¿Para qué vivimos? Para estar bien, para tener una familia, para tener un trabajo. Eso es las migajas que caen de la mesa del Señor. Pero la verdadera vida del cristiano pasa por el hecho de hacer discípulos para Jesucristo. Amén. Y justamente el hacer discípulos, eso era la introducción. El hacer discípulos, ¿de quién es tarea? ¿Y cuántos discípulos hay acá? ¿Cuántos discípulos del Señor hay acá? Amén. Algunos nos levantan la mano, pero sospecho que serán también, ¿no? La realidad es que debemos reconocer que muchas veces vemos el discipulado como una tarea especial o una tarea de algunas personas y decimos cosas como, no es mi llamado, a mí me cuesta ser discípulos, a mí me cuesta hablarle a la gente, me da vergüenza. O decimos, no soy muy bueno en tratar de enseñar, no tengo el don de la enseñanza. No sé lo suficiente, todavía estoy en pañales, ¿viste? Decir, todavía no conozco bien cómo es la historia. Ahora, hermanos, yo les quiero decir que lo único que necesitan para poder hacer discípulos, ¿qué sería? A ver, les pregunto, según este texto, ¿qué sería lo que necesitan ustedes para ser discípulos? Bien, ahora fíjense, lean ahí. Jesús está hablando esto, ¿eh? No es ni los apóstoles ni los discípulos, es Jesús que dice esto. ¿Qué dice? ¿Y qué hacemos nosotros? No, pero ¿qué tendríamos que hacer entonces? Pregunto. Entonces, ¿qué necesitamos para ser discípulos? ¿Sí? Y si yo te digo, anda, y vos vas, ¿qué estarías haciendo? No estoy haciendo discípulo. Eso, estoy siendo obediente, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para hacer discípulos? Obediencia, nada más. Si el Señor te dice, andá y hacé discípulo. Por ahí vos le decís a tu hijo, a tu hija, andá a comprar el pan. Y tu hijo te va a decir, estoy descalzo. O no, me tengo que cambiar para ir a ser mandados. Bueno, vos decís todo lo que quieras, pero finalmente, ¿qué tenés que hacer como hijo? Ir y comprar el pan. Amén. Con el Señor pasa lo mismo. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? Entonces, hermanos, el hacer discípulos es cuestión de obediencia, no de conocimiento. Pero algunos de ustedes dirán, pero no me sale, soy tímido, me da vergüenza, no tengo conocimiento, estoy en hojotas, no me vestí. Podés decir todo lo que quieras decir, pero finalmente tenés que ir. Amén. Tenés que hacerlo. Y yo oro, digo, Señor, que mis hermanos no puedan dormir.
que cada vez que lleven un bocado a la boca se descompongan, que no puedan tener paz mirando una serie de Netflix hasta que no hagan un discípulo para Jesucristo, uno. Ustedes se ríen, yo oro eso. Y ahora muchos entienden, dicen, con razón me descompongo y todo eso. Hermanos, ustedes pueden decir, bueno, entonces si no estoy haciendo discípulos, es porque no soy discípulo. Y bueno, entonces ¿qué está esperando para ser discípulo? Porque ser discípulo es hacerle caso al Señor, nada más. No hay mucha vuelta, ni mucha tecnología, ni mucha ciencia, ni mucho estudio. Ser discípulo es seguir a Jesús, es hacer lo que Jesús dice. Jesús dice, anda para allá, yo voy para allá. Dice, anda para el otro lado. Digo, no sé qué quiere Jesús, pero voy para el otro lado. ¿Se entiende? Porque a veces no entendemos lo que Jesús quiere, lo que el Señor quiere con nuestras vidas, porque decimos, Señor, yo te quiero servir y mira todos los problemas que tengo, y tengo enfermedades, y la familia, y el vecino, y la mar en coche, decía mi mamá, que nunca supe qué quiere decir. Si alguno sabe, después me lo explica, pero no, después. La cuestión es que hacer discípulos es una cuestión ¿de qué? De obediencia, de hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Ahora yo te pregunto, ¿estás haciendo discípulos? No me contestes. Yo oro, digo, Señor, que tu pueblo haga discípulos, que tus hijos hagan discípulos, que cada uno de nosotros hagamos por lo menos un discípulo. Estamos casi entrando a la mitad de año. Fíjense, ya estamos en mayo, mes 5. Pónganselo como meta para lo que resta del año. Decir, Señor, aunque sea, quiero hacer un discípulo. Porque es el sentido de la vida cristiana. El sentido de la vida cristiana no es orar y leer la Biblia. El sentido de la vida cristiana es hacer discípulos. Para eso oro y leo la Biblia. Pueden decir que estoy exagerando. Algunos de ustedes me podrán decir, bueno, pero me falta todavía. ¿Qué le voy a decir a los demás si no sé nada? Pero ¿alguna experiencia tuviste con el Señor? Compartí eso. ¿Lees la Biblia? Léela con el otro. ¿Orás? Orá con el otro. Estás haciendo un discípulo. Amén. Ahí yo puse, o sea, para hacer discípulos hay que ser discípulo. Y alguno podrá decir, bueno, yo entonces no soy discípulo. No. Pero para ser un discípulo hay que hacer discípulos. Parece un trabalengua, pero mírenlo, léanlo bien y dense cuenta de lo que estoy tratando de decir. Entonces, acá se aplica el dicho popular, se hace camino al andar, ¿viste? Porque mientras yo estoy discipulando, me estoy convirtiendo en discípulo. Amén. Y es lo que dice la palabra, que Lucas la dijo el otro día. Hierro con hierro se afila el hacha, ¿no? Y así, hombre con hombre, se edifican, se nutren. Entonces, cuando vos decís, bueno, yo no lo sé todo, no sé las cuestiones básicas de la vida cristiana, de la teología, de las doctrinas, pero a medida que vos le vas enseñando a otro, vas aprendiendo vos. Nunca vas a crecer tanto como cuando le enseñás a alguien aún lo que no sabes. Porque la gente te pregunta, ¿y qué diferencia hay entre los católicos y los evangélicos? No sé, algo de las imágenes. Entonces después vos ¿qué haces? Entrás a preguntar. ¿A quién le preguntás primero? No, a Google le preguntás primero. ¿Diferencia entre evangélico y católico? ¿Es verdad o no? Es verdad. La mayoría hacen eso. Yo me ahorré un montón de trabajo de que está Google, porque antes los hermanos me llamaban y me preguntaban, dice, pastor, ¿qué diferencia hay entre el evangélico y el católico? Yo ya me estoy cansado con esa pregunta. Ahora no me preguntan más, porque lo googlean y ya tienen respuesta. Googlean predicaciones, sermones, todo. Pero es necesario hacer discípulos para ser discípulo. Amén. Hermanos, ¿y qué es discipulado? El discipulado se trata de relaciones. Nunca se puede hacer discípulos a la distancia.
Por ejemplo, cuando Jesús predicaba, había una multitud de discípulos. ¿Pero a qué se refiere? Seguidores. Pero Jesús se dedicaba a trabajar íntimamente ¿con cuántos? Con 12. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo de una manera masiva, dar testimonio de nuestra fe como lo hicimos en la plaza o como hacemos campaña y vamos y predicamos y hablamos, pero vos no podés justificar tu responsabilidad de hacer discípulos diciendo, sí, estamos con la iglesia predicando. Algún sábado vamos a la plaza, un sábado por medio vamos a recreación. Ahí estamos, bueno, estamos predicando, ahí estamos... No, esas son actividades que hacemos para que la gente pueda conocer y acercarse al Señor. Como bien dijo Leo, de recreación, por ejemplo, ahí entramos en contacto con la gente. Pero hacer un discípulo, ¿qué sería? Agarrar a alguna de esas personas e invertir nuestras vidas en ellos. Ahí yo puse, el Señor nos manda a ir y a ser discípulos. O sea, que tenemos que salir de nuestro ámbito de seguridad y confianza y buscar, en una búsqueda, intencional, de relacionarnos con otras personas fuera de nuestro círculo de relaciones, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, ustedes, si yo quiero hacer discípulos, mis únicas relaciones, en general, son todos cristianos, son todos creyentes. Ahora, gracias a Dios, que yo estoy como secretario de actas de acá, de la Comisión de Fomento, puedo relacionarme con gente que no conoce al Señor. A través de Casación, yo me puedo relacionar con algunos comerciantes y hay uno que yo le estoy predicando, estoy sembrando, le estoy queriendo ganarlo para el Señor para convertirlo en un discípulo de Cristo. Hay que buscar las maneras intencionales. Si vos no vas, no podés orar y decir, Señor, mandame a alguien hoy. No, el Señor te dice, hey, yo te mandé, andá vos, no seas vago. Y andá a buscar a alguien. Y andá y predicalo y visitalo y pagá el precio de salir de tu círculo de relaciones, de tu, ¿cómo se dice? Lo que haces todos los días. De tu círculo de rutina, ¿viste? No, yo todos los días hago esto. Y a veces somos tan estructurados, por ejemplo, yo soy muy estructurado. Entonces los lunes esto, los martes lo otro, los miércoles, me saca un poco de la rutina y digo, no, pero no puedo, no tengo tiempo, no sé cómo hacer, me estreso, me canso, me descompongo, me agarra la crisis porque me cambiaron las estructuras, hermano. Dejá que el Espíritu Santo rompa esas estructuras, porque hay gente que necesita del Señor, aunque sea media hora tuya, aunque sea una hora tuya, pero necesitan que vos vayas. Amén. Esto, por supuesto, requiere una inversión de nuestro tiempo, inversión de nuestro dinero, de nuestros recursos, de nuestra confianza en el Señor también, porque no podemos hacer esto sin el Señor, por supuesto, porque es el Espíritu que nos mueve a esto. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? La mayoría descansan en el concepto religioso, y ahí está bien lo que vos me dijiste, Sandra, cuando yo dije, ¿a quién le preguntan? Al pastor, ¿viste? Acá, con el tema de atender a la gente, de ministrar a la gente, de visitar a la gente, en nuestra concepción religiosa, ¿quién lo tiene que hacer eso? El pastor. Para eso le pagamos, para eso lo tenemos. El pastor está para eso. Ah, yo cuando firmé el contrato no me dijeron eso. El pastor está para... Sí. Pero fíjense lo que dice la palabra. No lo puse yo acá, pero se los digo de memoria. La palabra dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para capacitar a los santos. ¿Cuántos santos hay acá? A ver. Santos, aleluya. Y santos no es un apellido, ¿eh? No me estoy refiriendo a eso. ¿Cuántos santos hay acá? Entonces, nuestra tarea es capacitar a los santos
para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que la idea de Dios es que todos laburemos, que todos trabajemos en su obra. ¿Amén? ¿Se entiende? Pero hermanos, saquen de su mente y de sus corazones la idea religiosa de que hay gente, ¿cómo que se dice? Profesionales, espirituales que se dedican a atender a la gente. Cualquiera de los que estamos acá podemos atendernos y ministrarnos unos a otros, edificarnos, fortalecernos en la fe. ¿Amén? Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso, dijeron amén. El ejemplo perfecto de esto de las relaciones es Jesús, por supuesto. Jesús constantemente hablaba con la gente, se metía en la casa de la gente, se metía en los problemas de la gente, le metía el dedo en el ojo a la gente, le escupía el ojo, literalmente, para que reciban la vista. O sea, Jesús estaba muy cercano a la gente. Vos no podés escupir un ojo a la distancia, ¿verdad? Lo tenés que hacer ahí. Ustedes me miran como diciendo, ¿qué estoy diciendo? Es asqueroso, pero Jesús lo hizo. ¿Sí? No literalmente que escupió el ojo, sino ustedes saben cómo fue la historia. Qué cosa que son, ¿eh? Son legalistas. Libéralos, Señor, libéralos. A la vez de que él tenía relaciones interpersonales con las cuales se relacionaba más de cerca, tenía una multitud que lo seguía y él les enseñaba. No se olviden de la multitud, no hay que dejar la multitud. Hay que seguir con la multitud, predicando, sanando, liberando, dando testimonio, hablándoles del Señor. Pero tengo que tener a alguien mío. Amén. Ahí en Lucas, ¿se acuerdan de Zaqueo? Hay una canción de la escuela bíblica, lástima que se me fue Laura, que era chiquitito así. Sí, bueno. Y se acuerdan que él se tuvo que subir al árbol porque lo quería ver a Jesús. Vení, Miriam, ¿querés cantarlo? No. Te la sabés todas. Y cuando Jesús pasa por ahí, ¿se acuerdan qué le dice Jesús? Zaqueo, baja de ahí, que voy a ir a comer a tu casa. Entonces dice ahí la palabra que Zaqueo, puesto en pie en la casa después de que comieron, y Zaqueo se sentía tan bendecido por la presencia del Señor en su casa que dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Saben qué se llama eso? ¿Saben cómo se llama eso? Sí, conversión. Nunca podés decir eso si no te convertiste a Cristo. Señor, la mitad de mi sueldo la doy para los pobres. ¿A alguno de ustedes le pasó eso? Todavía no se convirtieron entonces. Y si en algo he defraudado a alguno, estaba recontra convertido, Zaqueo. Se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido en su ambición por tener dinero. Se había perdido en eso. Había ido detrás de eso. La corrupción, la codicia, se terminaron en la vida de Zaqueo y en gran parte de la sociedad, porque él había estafado a muchos. ¿Se terminó cuándo? Cuando Jesús entró en la casa de él. Muchos pobres fueron bendecidos. Mucha gente fue sin saberlo, sin entender qué pasaba. Se volvió loco Zaqueo y vino y me devolvió 4 veces más de lo que me había defraudado, de lo que me había estafado. ¿Alguien te estafó, te robó? ¿Sí? Bueno. Perdón. Tenés que orar para ir a predicarle que se convierte y te devuelva 4 veces más lo que te debe.
Pero ven, ¿qué es lo que trae cambio a la sociedad? ¿Qué es lo que trae cambio a la vida de las personas? Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios. Amén. No es una cuestión de leyes, no es una... Y perdone si alguno está por ese lado, ¿no? Pero no es una cuestión política, no es ocupar puestos políticos, no es que ahí va a cambiar porque haya leyes que tengan valores cristianos. La verdadera transformación y cambio de la sociedad viene a través de corazones que se entregan a Jesucristo y son transformados, hermanos. Porque por más leyes que tengamos, que sería buenísimo que las tengamos con valores cristianos, si el corazón de la gente no cambia, la corrupción va a seguir avanzando, la muerte va a seguir avanzando, la violencia va a seguir avanzando, la discriminación va a seguir avanzando, el odio va a seguir avanzando, porque no hay corazones transformados. Por eso la iglesia se tiene que levantar a predicar el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios, para transformación y para cambio, como pasó con Zaqueo. Yo creo que hoy eso tiene que volver a pasar y tiene que seguir pasando. Hermanos, yo les dije el domingo pasado, ¿quieren ver el poder del Espíritu Santo actuando en sus vidas? Prediquen el Evangelio, oren por la gente y van a ver el poder de Dios. No esperen que en un culto pase todo. A veces venimos a los cultos y decir, a ver qué va a pasar hoy. Y después te va a decir, no, fue más o menos lo mismo de siempre. ¿Querés ver algo diferente? ¿Querés ver el poder del Espíritu Santo manifestándose a través de tu vida? No lo espere un culto una vez a la semana. Hacelo todos los días. Hablarle a la gente, predicale, imponele manos, jugátela. Decile a los saqueos que andan colgados de los árboles, decile, vení, bajate que vamos a ir a comer a tu casa. Invitate vos mismo. Y de paso ahorrás. Yo lo hago eso. Claramente Jesús entendía la importancia de las relaciones. Jesús, una multitud, podríamos decir que era el tipo más importante de todos ahí. ¿Y él qué hizo? ¿Ves un petizo colgado del árbol? El famoso, ve un petizo colgado del árbol y dice, sí, un fan más. ¿Querés un autógrafo? Tomá. ¿Qué hizo Jesús? Vení, bajá, que voy a ir a tu casa. Por eso Zaqueo se sentía tan bendecido. Jesús vino a mi casa. Wow. Posiblemente veremos que el discipulado fluye más como iglesia, ¿no? ¿Tan ocupado estás? Decime la verdad. O sea, es una pregunta retórica, no me contestes. Pero decime la verdad. ¿Estás tan ocupado que no tenés tiempo para ir a ver a una persona que no conoce al Señor y compartir un tiempo y unos mates con él? ¿O con ella? Si hacemos un pequeño esfuerzo como iglesia en hacer discípulos y ser discípulos, yo creo que va a empezar un cambio, como Jesús comparó al reino de los cielos con la levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Una visita que le hagas a una persona, una palabra que le digas, algo pequeño que hagas, va a traer un cambio transformador, un poder que se va a mover en la vida de la persona, y esa persona va a decir, sí, desde que me vino a ver, desde que me habló, mi vida cambió, gracias, te agradece, te manda mensajes, ¿viste? Y vos no entendés por qué. Miren cómo celebran los de al lado. Hablamos de discipular, evangelizar, como si fuera una actividad. Pero ni siquiera conocemos al vecino que tenemos al lado. Salir y pararte en la vereda, siempre hay algún vecino que está sin hacer nada, ¿viste? La mayoría andan corriendo, van, vienen, que esto, que el otro. Pero vos salís a la vereda, parate un rato en la vereda. Y siempre hay alguno que sale a chusmear, ¿viste? Entonces empieza la cosa ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Está feo, ¿no?
Sí, está un poco pesado el clima, pero el Señor Jesucristo vuelve pronto. Como para ir al punto, ¿no? Nuestros vecinos, a veces pasamos todo el año sentado al lado de un compañero de estudio. Hola, hola, chau, chau, ¿cómo andás? Y nada más. Metete ahí intencionalmente, decirle, hola, ¿qué tal? Soy Andrés, ¿cómo te llamás? Me pasás tu WhatsApp, quiero ser tu amigo. No, no así, ¿no? Pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Los padres, las madres de los compañeritos de nuestros hijos de la escuela. Bueno, algunos pueden, otros no. Pero ustedes entienden dónde quiero ir. Les voy a dar la clave, el secreto poderosísimo para hacer discípulos. ¿Quieren verlo? Es poderosísimo. El mate. Invita a la gente a tomar mate a tu casa. ¿Sí? Eso rompe un montón de cosas. Ahí lo dice. Todo comienza haciendo un esfuerzo por conocer a la gente. Desarrollar nuevas relaciones. Siempre estamos en el círculo de relaciones que nos sentimos cómodos, que no nos sentimos amenazados, que no nos sentimos con un esfuerzo de relacionarnos, ¿viste? Porque decimos, cuando hay alguien que no conocés, vos tenés que hacer un esfuerzo, ¿viste? Por decirle, ¿qué le digo? ¿Viste? Tenés que estar pensando, ¿qué le digo? Y por ahí la persona, ¿viste? No te habla mucho, entonces vos tenés que hacer un esfuerzo doble porque vos le tenés que decir varias cosas para que te diga una. Y a veces no sabés qué decirle y le decís y le haces preguntas todas que las respuestas son sí, no. No decís qué le digo. El simple hecho de estar, de compartir, de relacionarse, es poderoso, amén, para comenzar a ser discípulos. Y por último, el discipulado verdadero transforma vidas. No hace amigos nada más, transforma vidas. Fíjense lo que dice en 1 Tesalonicenses 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hay una conversión, ¿ven? Hay una transformación, un cambio. El evangelio tiene que producir cambio, el discipulado tiene que producir cambio en la vida de las personas, en mi vida primeramente y en la vida de las personas, o en mi vida y en la vida de la persona juntos. Porque cuando yo empiezo a hablarle del Señor me doy cuenta que yo estoy fallando en un montón de cosas. Ahora, hermanos, si ustedes esperan a resolver toda su vida para ser un discípulo, pídanle al Señor que se lo lleve ahora al cielo. Váyanse de esta tierra porque nunca van a poder resolver todo para poder decir, bueno, ahora sí puedo hacer un discípulo. Perdonen, ¿no? Y diciendo, dice ahí en Hechos 14:15, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, porque se inclinaban a adorarlos. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios, al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sin poner más textos, ni más pretextos, el mismo apóstol Pablo fue transformado de un religioso extremista, perseguidor de la iglesia, a uno de los apóstoles más reconocidos de Cristo. El que más escribió cartas, el que más llevó el evangelio por todo el mundo conocido, el que más plantó iglesias, por lo menos esos son los datos que tenemos, fue el apóstol Pablo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Un perseguidor de la iglesia, un opositor ferviente en contra del evangelio de Jesucristo. ¿Qué hacemos con los opositores? Belén lo dijo hoy, nuestros enemigos no son las personas, no son los que nos bardean, no son los que nos gritan, no son los que nos insultan, no son los que nos rechazan. No son los que se ríen y se burlan de nosotros. Esos no son nuestros enemigos. Esos son objeto de la gracia, la misericordia y el amor de Dios, a los cuales nosotros los tenemos que predicar, los tenemos que orar y los tenemos que seguir amando. No podemos crear un abismo entre ellos y nosotros porque están en pecado y se burlan de nosotros y toman el nombre de Dios en vano y bla, bla, bla. Y ya les hicimos la cruz y lo mandamos al infierno. No.
nuestro enemigo real es Satanás. Nuestras armas no son de este mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, contra todo argumento que se levanta, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde vienen esos argumentos? Del mismo Satanás, del mismo enemigo, el diablo. No son las personas reproducen lo que el diablo sembró en sus mentes y en sus corazones. Esas personas necesitan de la gracia y del amor de Dios. Simón, ¿sabían que Simón era uno de los 12? El celote. ¿Por qué le decían así? Porque los celotes eran un partido político revolucionario resistente en contra del gobierno y del imperio romano. Los celotes peleaban en defensa de la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Simón era un revolucionario político. ¿Y qué hizo? Se convirtió en un predicador del Evangelio, un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Él. Mateo, cobrador de impuestos, ustedes lo saben, después se lo conoce como Mateo el Evangelista. Dejó el escritorio donde cobraba el impuesto para ir a llevar el Evangelio de Jesucristo. Pedro, un bruto pescador, sin embargo, se convierte en un gran predicador cuya elocuencia sorprende a todo el mundo, porque dice, este no era un bruto, analfabeto, mira cómo habla. El Evangelio transforma, cambia las vidas. No importa lo que eras antes, lo importante es lo que Jesucristo puede hacer en la vida de las personas. Lo importante es lo que Jesucristo puede hacer con tu vida. Pero tenés que estar dispuesto a entregarte. Tenés que estar dispuesto a morir por esta causa. Nosotros, como puse ahí, no nos debemos preocupar por hacer cambiar a las personas. A mí me costó entenderlo esto, porque yo agarraba a las personas y le quería meter la Biblia en la cabeza, ¿viste? Decía, ¿no entendés? No es mi tarea. ¿Mi tarea cuál es? Predicar el Evangelio, pero la tarea del Espíritu Santo es transformar la vida de las personas. Nosotros sí, en vez de preocuparnos, debemos ocuparnos en transmitir el verdadero Evangelio, que es poder de Dios. Amén, hermanos. Sin más palabras, voy a la conclusión para terminar esta idea, que tenemos que hacer discípulos. Porque es lo único que puede transformar no solamente nuestra sociedad, sino el mundo entero. Y es lo que el Señor espera de su iglesia. Por eso, lo primero es convertirnos en verdaderos discípulos, haciendo discípulos. ¿Quién es un verdadero discípulo? Alguien que hace discípulos. Vos me podés decir, yo soy discípulo de Jesucristo porque oro, porque leo la Biblia, porque me congrego, porque diezmo y ofrendo, porque hago caridad, pero si no haces discípulos, te falta un cachito, o te falta todo. Porque ser un discípulo es hacer discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando relaciones intencionales para predicar y hacer discípulos, confiando en el poder transformador del Evangelio a través del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor.